Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. No os voy a atrullar de datos. Quiero hablaros de sentimientos, hablaros de sensaciones, hablaros de percepciones. Lo que vais a ver es fruto de mucho trabajo, de más de 10 años intentando recorrer prácticamente los 5 continentes de este planeta para palpar de primera mano esos misterios que fueron investigados por grandísimas personas. Parte de esos investigadores a los que anteriormente me refería, que estuvieron en esos congresos, fueron los que nos descubrieron que la historia no se puede mirar en una única dirección, porque siempre hay que atender a las carreteras secundarias. Como os digo, he tenido la posibilidad de viajar, la inmensa fortuna de viajar a muchos de estos sitios, por lo tanto creo que desde el punto de vista personal puedo opinar de lo que allí ocurrió. Además, estos lugares me han hecho vivir las que son mis 3 grandes pasiones. Por un lado, el misterio, absolutamente es una pasión desde que era pequeñito y veía a un señor con ojeras y barba en esa televisión en blanco y negro, en los años 80, finales de los 70. También, por supuesto, la historia heterodoxa, ¿no? Esa que todavía no está explicada. Y mi última, y no por ello la menor de mis pasiones, que es viajar, ¿no? Qué obviedad, yo me imagino que a todos nos gusta viajar. Veréis además, conforme vaya avanzando esta charla, cómo paulatinamente se me va yendo la olla. Porque me apasiono absolutamente con estas historias. Y además, es que Fran lo puede decir, me conoce desde que tenía 15 años y la verdad es que, Fran, cada vez estoy peor, ¿verdad? Cada vez estoy peor. Lo vais a comprobar. Entiendo que este título, además, ¿Existió otra humanidad?, no es una casualidad. Ya que mañana nos va a hablar Josep Guijarro de esas casualidades, no es una casualidad porque quiero homenajear a 2 personas. La primera, la que en el año 1975 se atrevió a lo que nadie se atrevía a hacer. Periodista de raza, hombre que dejó la profesión activa para algo tan sumamente etéreo en aquellos años, casi me atrevería a decir que incluso considerado por algunos sectores como demoníaco, como eran los ovnis. Y ese hombre escribió un libro que se tituló así, Existió otra humanidad. Ese hombre se llama Juan José Benítez, es un idealista, es de esas personas que nos demuestran que el mundo es maravilloso y que se puede ver desde muchísimas perspectivas. Vamos a viajar de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Nos vamos a montar en nuestra particular máquina del tiempo y vamos a conocer un pasado, yo creo que diferente, en el que no os voy a hablar de extraterrestres, no os voy a hablar de atlantes, no os voy a hablar de aquello en lo que particularmente no creo. Sí vamos a ahondar en la fuerza del mito, porque siempre lo digo, el mito está ahí para rascar, para escarbar. Era la forma que tenía el hombre del pasado de transmitir un conocimiento, para que todos pudieran entender lo que ocurrió. Por eso vamos a ver que el hombre del pasado, desde mi punto de vista, viajó, atravesó los mares de este planeta, se mezcló, creó razas que hoy en día son inasumibles en los lugares en los que se ubicaron. Compartió conocimiento, compartió dioses, compartió técnicas constructivas, en algo que la historiografía oficial nos dice que es una aberración absoluta. Pero lo cierto es que si uno se pone a escarbar, encuentra, porque los vestigios están ahí. Voy a empezar con esta imagen, me imagino que sabéis quién es, ¿no? ¿Quién es? Lennon, ¿verdad? La historia no siempre es lo que parece. Tom Piper, el doble que hizo que McCartney se levantase de su asiento. El doble que hizo que McCartney se levantase de su asiento en un concierto precisamente en Chile. Al observarlo, nadie sabe si realmente McCartney se sorprendió por la estética tan parecida de este hombre o porque realmente pensó que Lennon no había muerto. No debían de tener muy buena relación. Pero vamos a empezar en ese pasado, en un lugar que a mí especialmente me fascina. Como os decía, no hablaremos ni de extraterrestres, ni de atlantes, ni de dioses, de demonios. Hablaremos de la posibilidad de continentes hundidos en el pasado, porque todos los mitos nos hablan de Atlanticú, de Atlán, de Jiva. Nos hablan de esos lugares que en un tiempo indeterminado se perdieron. Se perdieron como ese conocimiento que voy a intentar mostraros aquí, del que creo que todavía quedan vestigios.
Es cierto que la evolución de la teoría de la tectónica de placas invalida cualquier posibilidad que nos hable de un continente hundido, ni en el Atlántico, ni por supuesto en el Pacífico. Pero lo cierto es que los mitos nos hablan de ello. Y hay muchas coincidencias, lo vais a ver. Vamos a hablar de hombres, como os digo, que no coincidieron muchas veces ni geográficamente ni cronológicamente, pero en sus mitos hablan de lo mismo. Construyen prácticamente igual. Y cuando os digo construyen no es poner un ladrillo encima de otro. Es que las técnicas constructivas del pasado son extraordinarias, son únicas, son creadas por esas civilizaciones. Eso es lo que les da la pátina de veracidad que puede tener esta historia, esta coincidencia que yo creo que no lo es. Veneran, como os decía, unos dioses muy parecidos. Poseían unos conocimientos que ahora no les suponemos. Pensamos que el hombre del pasado, más allá de los 6.000 años atrás, 7.000 años atrás, pues poco menos que se dedicaba a comer, a rezar y a reproducirse. No, eran más inteligentes que nosotros. Entre otras cosas porque no veían Sálvame, entre otras cosas. Si hubieran escuchado La Rosa de los Vientos, seguramente hubieran sido más inteligentes todavía. Bueno, lo cierto es que eran capaces de hacer cosas que ahora somos incapaces de hacer. Lo vais a ver. Nos vamos a un lugar increíble, increíble. Esto es una espinita que tengo clavada porque es uno de los poquitos sitios que me queda por visitar. Hace muy poquito tiempo, un queridísimo amigo, explorador de los Haya, muy jovencito, pero que va a marcar una época, quedaros con el nombre, Diego Cortijo, es un explorador de los de verdad. Estuvo en este lugar. Estamos en Japón, concretamente en Okinawa. Aquí las corrientes marinas son extraordinariamente fuertes, lo que pasa es que, al igual que son fuertes, la visibilidad en estas aguas es extraordinaria. Prácticamente tú puedes ver el fondo del mar hasta los 30 metros de profundidad y ahí en un marco prácticamente en 360 grados puedes ver hasta 60 metros, ¿no?, lo que tienes delante. Pues bien, en el año 1985 hay un señor con apellido que la verdad es que recuerda bastante a Chiquito de la Calzada, se llamaba Haichiro Aratake. Aratake. Bueno, pues este señor, Haichiro Aratake, era submarinista, estaba acostumbrado a bucear estas aguas y un buen día del año 1985 se lleva una sorpresa. Entre los 6 metros de profundidad y los 30 metros de profundidad, en una zona en la que no había buceado nunca, que está situada, aquí podéis ver, Japón, Yonaguni, en esta isla, en el archipiélago de Okinawa, concretamente en la isla de Yonaguni, se empieza a encontrar lo que aparentemente son estructuras antrópicas, es decir, hechas por la mano del hombre. Evidentemente acude a la Universidad de Ryukyu, en Okinawa, se pone en contacto con un señor que se llama Masaki Kimura, que es profesor del Departamento de Ciencias Físicas y Terrestres y además geólogo marino de esa universidad. Estamos hablando de un hombre de ciencia para que determine qué es lo que están viendo en ese lecho marino. Porque lo que están viendo, aparentemente, vuelvo a repetir, está hecho por el hombre. Y es entonces cuando, después de 150 inmersiones, el señor Masaki Kimura asegura que lo siguiente, os lo voy a leer textualmente: templos, columnas, pirámides y zigurats que se reparten en un área de 300 por 150 metros. Esto le está diciendo un señor de ciencia. Muros ciclópeos gigantescos y una plataforma tallada por el hombre que se ubican en una región del mar en el que tenemos una perfecta visibilidad en aproximadamente 60 metros. Esto es lo que se encuentra. Bueno, pues hay un señor, porque evidentemente donde hay gente a favor siempre tiene que haber gente en contra. Hay un señor que es profesor de geología de la Universidad de Boston llamado Robert Schoch, que inmediatamente dice que no, que estos son caprichos de las corrientes marinas, que además la especial geología del lugar, alimentada por los constantes seísmos que hay en la zona, provoca estas estructuras. Estructuras como estas. Muros con escaleras. Es un imposible. ¿Por qué es un imposible? Vamos a ver. Ubiquémonos en el año 20.000 a.C. Estamos sumidos en la cuarta glaciación, en lo que se conoce como máximo glaciar. A partir de ahí, las aguas empiezan a ascender.
La glaciación sabéis que se produce porque se evapora más agua de la que posteriormente vuelve a caer al mar. Es decir, en aquel tiempo de glaciación se congelaba. Bueno, pues a partir del 20.000 hacia nuestro tiempo, el agua empieza a crecer. Se estima que estaba aproximadamente entre 120 y 140 metros por debajo del nivel actual. Nunca el agua ha estado, los mares han estado más altos de lo que están ahora, pero sí han estado más bajos. En aquel tiempo, 20.000 antes de Cristo, entre 140 y 120 metros. Pues bien, cuando llegamos al periodo de desglaciación, que vendría a ubicarse en el 8.000 antes de Cristo, es decir, hace 10.000 años, es cuando estas estructuras quedan cubiertas por las aguas. Con lo cual, aquí la conclusión a la que llegamos, si aceptamos que esto fue creado por el hombre, es que por lo menos hace 10.000 años estas tierras estaban emergidas y habitadas. Esto es una aberración histórica absoluta, pero lo cierto es que la prueba está ahí para quien esté interesado en, a base de sangre, sudor, lágrimas y mucho dinero, ir allí a investigarlo. Esto es un mapa de cómo está constituida la ciudad de Yonaguni, lo que se conoce como monumento Yonaguni, allí es llamado Iseki Point, y es cuando empiezan evidentemente a surgir las diferentes teorías, ¿no? Estamos en un mundo antiguo, vuelvo a repetir, del que prácticamente no recordamos nada, no tenemos vestigios, muy poquitos, en el que los mitos nos hablan que en el Atlántico está esa ínsula, Atlantis, que en el Pacífico se encuentra Mu. Bueno, pues evidentemente hay quien ha creído ver en estas aguas de Yonaguni y en esta estructura concretamente parte de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo olvidado, como una especie de vestigio de que realmente existió una tierra emergida, se llamara Mu, o posiblemente en un momento determinado el mito la adornó, castigo de los dioses, siempre cabreados. El hombre, dentro de su soberbia, finalmente acaba sucumbiendo, ¿no?, al castigo de estos dioses mal encarados. Bueno, pues perfectamente se podría corresponder con esta estructura. La leyenda la terminó por adornar. Hay que decir que además esto se había alimentado en el año 1926, cuando un señor llamado James Chadwick, que era además coronel del ejército británico, tenía 76 años, publicó un libro que rápidamente se convirtió en un bestseller, se llamaba Mu, el continente perdido. Bueno, pues ahí el hombre hablaba, mezclando diferentes conceptos. La verdad es que entró en esta cosa que es tan inmensa, que es la historia, como un elefante en una cacharrería. Pero bueno, él decía que analizando pues, los mitos de la zona, también aludía al Codex Troano, que es un código maya que se encuentra en el Museo Británico, en el British Museum, pues decía que ahí se hacía referencia precisamente a que en la noche de los tiempos existió un continente absolutamente civilizado, poblado, con una estructura social perfectamente formada, y que merced no al castigo de los dioses, sino en este caso pues a ese cinturón de fuego que hay en el Pacífico, a raíz de una serie de terremotos, de erupciones submarinas, pues acabó hundiéndose. Esto es lo que defendía y lo que hizo que muchos creyeran que ese continente existió y que en el año 1985, cuando Haikiro Aratake encuentra estas ruinas, pensara que había encontrado vestigios de ese continente perdido. Nos vamos a la otra parte del mundo. Esto es la leche. Es que lo es, de verdad. Aquí veis la península de Yucatán. Vamos a ver, que me he traído un boli muy chulo. Esto es la península de Yucatán y esto es Cuba. Con lo cual, hay que fijarse en esta franja que hay aquí, porque se baraja la posibilidad de que en un tiempo pretérito estuviera emergida. Eso o es imposible explicar. Antes de avanzar, un dato. Os he dicho, Yonaguni entre 6 y 30 metros. Es imposible explicar que aquí Paulina Zelinsky, una de las grandes oceanógrafas que hay en el planeta, descubriera ruinas a 600 metros de profundidad. De un tamaño tan absolutamente brutal, el tamaño de las estructuras, se hablaba de zigurats, se hablaba de pirámides, incluso se hablaba de una especie de geoglifos que ella misma dijo que eran muy similares a los egipcios. Es imposible explicar que eso esté ahí, si no es porque en un momento determinado pues aquello se hundiese merced a una catástrofe. Lo que os quería decir es que es tan grande lo que allí se encontró que le pusieron el nombre de ciudad sumergida de Mega. Allí se empezaron a grabar, gracias a la tecnología rusa, los sumergibles ROV, que son los que pueden bajar hasta esas profundidades, se logró captar imágenes verdaderamente sorprendentes. De hecho, también incluso la batimetría detectó que había estructuras, esto que veis a la derecha, son estructuras que se han
generado gracias a los datos, ¿no?, que nos ofrece la batimetría y que están demostrando que ahí hay un relieve que no se corresponde con lo que debería de haber en ese lecho marino. Os puedo decir que Paulina Zelinsky es una persona que, aparte de una gran oceanógrafa, por ejemplo, descubrió el buque Maine a 5 kilómetros de La Habana y que sirvió en su momento en el año 1898 para que se produjera esa guerra entre España y Estados Unidos que hizo que finalmente perdiéramos prácticamente lo poquito que nos quedaba de colonias allí. Es decir, es una persona muy preparada que incluso cuando estaba realizando esta investigación, ella estaba haciendo obras de ingeniería civil y topografía del lecho marino. Hay quien dice que lo que estaba haciendo era, bueno, pues buscar cavidades para los submarinos nucleares rusos. Estamos en Cuba, pero bueno, lo oficial es que estaba haciendo estas obras de ingeniería civil. Y es cuando se encuentra con esto. Bueno, pues Fidel Castro evidentemente se da cuenta de que lo que hay ahí es importante. Fidel Castro decidió acudir a su geólogo marino de cabecera, que es Manuel Iturralde. Este señor es uno de los miembros más aventajados del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana y por encima de todo es el único cubano autorizado por Fidel Castro para llevar una labor tan sensible como es rastrear los fondos marinos de la isla. Bueno, pues Manuel Iturralde, al que también tuvo la oportunidad de entrevistar Luis Mariano Fernández, le dijo, textualmente, es otro científico, ojo, estamos hablando de un geólogo, le dijo que es verdad que ahí abajo, en el fondo del mar, hay unas estructuras que a veces tienen unas dimensiones de varios cientos de metros, que son inusuales. Es decir, nosotros no tenemos una explicación sencilla, directa, de la formación de estas estructuras, después de haber visto investigaciones de la morfología del fondo del mar, de la acción de las corrientes. En fin, como geólogo puedo decir que hay estructuras lineales elevadas que pudieron perfectamente coincidir con caminos y pirámides a 600 metros de profundidad. Vuelvo a repetir, si yo tengo que pensar que a 600 metros de profundidad hay una ciudad y esa ciudad en un tiempo impreciso estuvo emergida y no aceptamos la posibilidad de que estuviera situada en el Golfo de México, en ese cinturón que unía Cuba y Yucatán, y que en un momento determinado se hundió a causa de una catástrofe natural, si pensamos que eso no ocurrió, si con Yonaguni a 30 metros hablamos de una antigüedad aproximada de 10.000 años, si hablamos de 600... ¿de cuántos años estamos hablando? Yo parto de la idea de que ahí existió algo al que muchos científicos, arqueólogos en América meten dentro de ese saco sin fondo que es la extrañísima cultura olmeca, simplemente porque no hay explicación. Es como en España. En España, cuando se encuentra algo que no se conoce, que no se sabe datar, que no hay una claridad de ideas con respecto a en qué marco estuvo ubicada esa civilización o a qué civilización correspondió, se mete en el saco de tartesos, especialmente si hablamos del sur de España. Seguimos nuestro viaje, que ya veo que llevo 18 minutos con 49 segundos. Seguimos nuestro viaje por ese pasado ignoto, extraño, bizarro. Decía el gran Fernando Jiménez del Oso que lo que aquí vamos a ver representa algo, no os voy a decir todavía el que, tan absurdo y bizarro como solo puede serlo una pesadilla. Estamos en el año 1945. Este señor que tenéis ahí, Waldemar Hursruth, es un comerciante alemán que llega a Cámbaro, en el estado mexicano de Guanajuato, simplemente para poner en marcha una serie de empresas. Bueno, pues hay dos versiones de cómo empezó todo. La primera nos dice que estando uno de esos días montando a caballo muy cerca del Cerro del Toro, muy cerca también de la localidad de Acámbaro, se cayó del caballo y al caer descubrió que en el suelo, semienterrado, había algo extraño. La otra versión nos dice que no, que estaba simplemente cultivando la huerta que tenía en su casa y que en un momento determinado, mira, me has descubierto la sorpresa. No habéis visto nada, ¿verdad? No he visto nada, no he visto nada. Bueno, de todas formas, gracias Laura, porque se me había olvidado. Bueno, pues la otra versión nos dice que estaba cultivando su huerta, que en un momento determinado, entre los adobes que conformaban el muro del perímetro de su propiedad, descubrió que había incrustadas unas cosas extrañas. Esas cosas extrañas, el investigador mexicano Harry Moller, en los años 80, 90, aseguró que estaban de esta forma, metidas en cajas, tiradas por el suelo, prácticamente olvidadas por la arqueología mexicana, simplemente porque un señor que se llama Antonio Pompa, con bastante pompa y bastante boato, pues era director del Departamento Nacional de Archivos
y Bibliotecas del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, había dicho que en realidad, os cito textualmente, al señor Hurru le tomaron el pelo porque era un alemán que no conocía nuestra cultura prehispánica, en fin, la típica picaresca del latino. Esto fue lo que explicó la arqueología y por eso ahí se quedaron olvidadas estas cajas con lo que contenían durante mucho tiempo. ¿Y qué contenían? Criaturas de un tiempo impreciso. Vuelvo a repetiros, se contabilizaron en los años 80 entre 37.000 y 40.000. De hecho, esas fueron recogidas entre el año 1945 y el año 1952. Después de este año, Valdemar Hurrut tuvo el infortunio de volver a caer de caballo, quedó trastornado y a partir de entonces fue conocido como el loco Hurrut, con lo cual ya nadie le prestó absolutamente atención porque, como sabemos, los necios no son solo crueles, sino que además son abundantes. Bueno, pues en este caso ocurrió eso. Estas figuras, que parecían estar ahí en la frontera del Mesozoico al Cenozoico, representaban criaturas que no existieron, porque eran mezclas de diferentes saurios. Bueno, lo interesante de esto es que, evidentemente, después de que el señor Pompa dijera que... No os digo cómo se me ocurriría poner al señor Pompa, solo por lo que dijo. Se presta el apellido. Pero es que siempre tiene que venir alguien de fuera, sea España, sea México, sea donde sea, para decirnos que tenemos algo bueno. Y ese señor fue un auténtico investigador del pasado, el profesor Charles Hapgood, que era, bueno, pues un científico importante de Westwood, en Nueva Jersey, que se llevó a su equipo. Dentro del equipo estaba el doctor Ivan T. Sanderson, que era además biólogo. Él determinó que la pátina que recubría estas figuras no era actual, no era un fraude, como se quería plantear, ¿no? Sino que realmente nos obligaba a remontarnos a un pasado. Por lo tanto, si tienes la pátina, tienes material orgánico, aquello ha sido extraído del suelo, vamos a hacer un análisis por carbono 14. Y se hizo en los laboratorios Aesop Inc. de Nueva Jersey y se determinó que las figuras tenían... La horquilla era amplia, pero se ubicaba más o menos en 3.600 años atrás. Por lo tanto, no nos lleva evidentemente a los 65 millones de años que nos obligaría a remontarnos si pensamos en la época de los saurios, pero es cierto que no deja de ser misterioso que 3.600 años atrás a alguien se le ocurriera hacer estas figuras. Y ahora vamos a un asunto polémico. ¿Está por aquí Vicente París? No está. Bueno, Vicente París es uno de los más importantes investigadores de este asunto, de las piedras de Ica, que tiene mucho que ver con Acámbaro. Simplemente porque las piedras de Ica parecen representar algo muy similar, simplemente grabado en piedra, a lo que hemos visto en Acámbaro. Lo que pasa es que aquí sí estamos hablando de saurios reconocibles. Hay un problema, que esos saurios, en ocasiones, se les ve conviviendo con el hombre. Yo tengo muchísimas dudas, tenía muchísimas dudas respecto a este asunto. Tengo que reconocer que en un tiempo pasado llegué a pensar que era un fraude, pero es que ocurrió algo que vais a ver. De momento quedémonos en el año 1966, cuando un señor llamado Javier Cabrera de Arquea, que es el que veis a la derecha, junto a Fernando Jiménez del Oso, un hombre prominente, pues un médico muy reconocido, que había estudiado en la Universidad San Luis Gonzaga y la de San Marcos de México, además era de familia noble, pues era un hombre cartesiano, ¿no? Él acabó reconociendo que lo que él contaba en sus clases al final acabó crujiendo, ¿no? Acabó rompiéndose por los cuatro costados porque verdaderamente había tenido pruebas de que la historia era diferente. Vamos a dejarlo ahí. Si os parece, vamos a escuchar al señor Cabrera. Fue un tiempo, logré entender que habían dejado en estas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo, seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba pues de un mundo diferente al nuestro. Esto no era pues algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad. Comprendí que se trataba de un mundo anterior.
Es lo que él denominaba la humanidad gliptolítica. Hay que decir que en muy poquitos años, prácticamente, lo que hoy se conoce como el Museo de las Piedras de Ica, que se encuentra en la localidad peruana de Ica, concretamente en la plaza de armas de esta localidad, pues se llegaron a juntar más de 15.000 piedras. Evidentemente no todas eran auténticas. El bueno de Javier Cabrera decidió acudir a los servicios de un señor llamado Basilio Uchuya, le pagaba una cantidad de soles por cada piedra que le traía y evidentemente si no se encontraban incrustadas en la piedra del cercano desierto de Ocucaje, pues había que hacerlas. Por lo tanto, había un porcentaje muy elevado de piedras que estaban hechas pues, simplemente para que una familia, en este caso la de Basilio Uchuya, pudiera comer, cosa que tampoco se puede criticar. Pero eso no es óbice para pensar que puede haber algunas que sean auténticas. En ellas podemos ver operaciones quirúrgicas, transfusiones de sangre, esa extraña humanidad gliptolítica en la que aparece representado en el año 1966, que es cuando se entrega la primera piedra al doctor Cabrera. Lo hace un señor llamado Félix Llosa, un amigo, la ha encontrado en una tumba guaqueada, una tumba del desierto, ha encontrado esa piedra. Fran, me estás poniendo nervioso. En una de las tumbas se encuentra esa piedra. Las piedras no son como las veis aquí. Aquí se les da una pátina de betún para ver el contenido que ofrecen, ¿no? Están grabadas, su imagen real sería unos tonos ocres, que no se aprecia tan bien lo que hay. Se la regaló, pues casi el día de su cumpleaños, como si fuera un pisapapeles, ¿no? Lo que pasa es que Cabrera, claro, empezó a ver aquello y dijo, oye, esto es raro, aquí hay algo más, ¿no? Y cuando le aplicó esa pátina de betún, empezó prácticamente a obsesionarse. Es cuando empezó a acumular esas piedras a las que él pues, tenía gran aprecio, ¿no? Porque, entre otras muchas cosas, se mostraban lo que aparentemente eran trasplantes de corazón. Pero es que estamos en el año 1966. Simplemente recordar el dato de que la primera operación de corazón se hace en Cape Town, en Sudáfrica, el 3 de diciembre del año 1969. Es decir, hablamos de años después. Hay quien ha dicho, bueno, es que Cabrera, como era médico, tenía acceso a lo que a los informes, documentos, revistas médicas que hablaban de lo que estaba avanzando la medicina. Bueno, que cada cual crea lo que quiera. Os voy a poner escenas de trasplante de riñón, trasplante de corazón, cosas pues inaceptables porque se supone que estas piedras correspondían al más remoto pasado. Pues a un pasado ignoto. En ellas aparecían pues también esos continentes perdidos representados. Las piedras, para que os hagáis una idea, van de diferentes tamaños. Esta que hay ahí pesa un riñón, es enorme. Estas pesan lo suyo. Las voy a dejar aquí por si queréis verlas al final. Vale. Son dos piedras auténticas de Ica, del museo del doctor Cabrera, en las que aparecen esos dinosaurios. Hay otras en las que aparecen los dinosaurios, de verdad que pesa, ¿eh? Aparecen los dinosaurios conviviendo con seres humanos. Da la sensación de que el dinosaurio, en ese tiempo impreciso, sirve de comida, de alimento para los primeros asentamientos humanos. Pero esto es imposible, porque si hablamos de hace 65 millones de años, que se sepa, el ser humano no era ni un espermatozoide ni un gusanito. No existía. Por lo tanto, es imposible. Tenía que haber otra explicación. ¿El fraude? Bueno, es la más fácil. Vamos a ver que no todo es fraude. Voy a ir un poquito rápido porque he traído muchas imágenes. ¿Veis? Aquí se ve a esa humanidad gliptolítica realizando esas operaciones. He traído bastante material. Y aquí tenéis las escenas de dinosaurios que parecen estar entablando una especie de batalla. Vuelvo a repetir, es un trabajo ímprobo, es decir, dedicarse a tallar 15.000 piedras, aunque un 80% sean falsas, pero ¿qué sentido tiene? Es decir, yo parto de la idea de que con que solo una fuera auténtica, ya es más que suficiente. La pena es que, como decía el doctor Cabrera, la arqueología peruana no interesa a los peruanos. Por eso en México hoy en día tú puedes ir a Cámbaro, a Guanajuato, y verás un museo maravilloso donde están esas piezas ya cuidadas, protegidas, porque se consideran un valor del pasado. Y las piedras de Ica, desde que hubo además un terrible terremoto hace unos años en esta localidad, pues prácticamente parte de la casa se hundió y era una lástima ver cómo las retroexcavadoras cogían parte de las piedras, las tiraban y se perdía este conocimiento. De verdad, aunque fuera un fraude, solo por la historia que rodea a las piedras de Ica, pues yo creo que merecía la pena preservarlas. Sobre todo
Porque si acudimos a los textos antiguos, por ejemplo, en el año 1613, hablamos de varios siglos antes de que Cabrera tenga la primera piedra, vamos, de que Cabrera nazca, el cronista indígena Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui, en su obra Relación de Antigüedades de este Reino del Pirú, asegura que han aparecido en las tumbas una serie de piedras extrañas a las que llaman piedras Chinchayunga, piedras de poder. Habéis visto Indiana Jones, ¿no? Me imagino. Habéis visto cuando está subiendo la montaña que se le cae de la faltriquera, se le cae unas piedras, tal. Sería una cosa parecida. Son piedras de poder que utilizan los chamanes, que utilizaban y que todavía utilizan los chamanes. Bueno, pues ya en el año 1613 se hace referencia a la aparición de unas piedras extrañas. En el 1626, un jesuita, Fray Pedro Simón, escribe un libro, se llama Noticias Historiables, y asegura que han encontrado una serie de piedras donde aparecen muchos motivos que ellos evidentemente no asocian a los credos paganos que hay en esas tierras. Tiene que ser otra cosa. Y creen ver la representación de nuestro Señor Jesucristo paseándose entre dinosaurios. Bueno. Pero es que en el año 1961, 5 años antes de que Cabrera tenga la primera piedra, es decir, de que Cabrera sepa que existen las piedras de Ica, Hermann Busch, que es un alemán que estuvo muchísimas décadas trabajando en Perú, descubriendo tumbas extraordinarias. Solo en el candelabro de Paracas, que me imagino que habéis oído hablar de él, encontró más de 400 tumbas pertenecientes a esta cultura Paracas. Pues él añadió un dato novedoso, y es que en el año 1961 el río Ica se desbordó, y al desbordarse, entre el lodo aparecieron una serie de piedras extrañas que tenían unos símbolos todavía más extraños, difíciles de interpretar, que fueron entregados a dos hermanos, a Pablo y Carlos Soldi. Cuando Cabrera recibe la primera piedra, estos dos hermanos ya tenían 114. Es decir, tenemos crónicas que nos hablan de que eso estaba ahí. Pero es que si vamos un poquito más allá, evidentemente esto precisa de un análisis. Ese análisis se hace unos años, lo realizan María del Carmen Olázar y Félix Arenas Mariscal, lo reflejan en un libro maravilloso que se llama La verdad sobre las piedras de Ica. Llevaron muestras de esas piedras extraídas del desierto de Ocucaje al Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid para que se efectuara una datación absoluta por termoluminiscencia de carbonatos de deposición. ¿Qué significa este palabra? Bueno, pues que si da la antigüedad que da, es difícil que el aparato en ese momento se haya estropeado. Y la antigüedad que daba de las dos muestras, de una de ellas hablaba de 60.000 años y de la segunda de casi 100.000. Evidentemente no nos remonta, vuelvo a repetir, a los 65 millones de años atrás, pleno Cenozoico, cuando se fueron extinguiendo paulatinamente estos grandes saurios. Pero el hecho de que estas piedras puedan tener una antigüedad de 100.000 años, yo creo que ya es suficientemente extraño como para por lo menos estudiarlo. Os decía hace unos minutos que yo tenía muchas dudas. ¡Ay, que no me va a dar tiempo! Que tenía muchas dudas cuando empecé a conocer el asunto de Ica. Era consciente de que gente como Juan José Benítez o Fernando Jiménez del Oso defendían que parte de ellas pudieran ser auténticas. Y claro, yo era consciente de que tanto Juanjo como Fernando no daban puntadas sin hilo. Algo sabían, alguna información tenían. Por lo tanto, empecé a descreerme, ¿no? Y finalmente acabé convencido de que parte de ellas son auténticas cuando, hace 7 años, en compañía de mi querido amigo, el productor de televisión española, Juan José Revenga, nos fuimos a América para realizar una de las series que estuvimos emitiendo en esa televisión que todo el mundo veía, pero que luego el Shah le decía que no veía a nadie, que era la 2 de Televisión Española. Nos fuimos a Yamón. Estamos en el nororiente del Perú, casi frontera con Ecuador. Es una zona complicada porque está, como os digo, frontera con Ecuador, es una tierra de nadie, donde no hay petróleo, donde no hay grandes minerales, pero sin embargo hubo un conflicto hace unos años en el que el gobierno de Perú y el gobierno de Ecuador dijeron, para mí. Bueno, pues ni para ti ni para mí, minamos la zona. Y está absolutamente minada, con lo cual tienes que ir con alguien que sepa de los senderos de montaña. ¿Quiénes son los que saben los senderos de montaña por dónde discurren y por dónde se debe de ir? Pues ni más ni menos que los que en tiempos pasados, años 80, pertenecían al MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, una especie de sendero luminoso pero en pequeñito. Mataban y mucho, es decir, eran igual de asesinos. Y esta gente se ha reconvertido hoy en día, bueno, tampoco es diferente a lo que ocurre en España. En fin, se han reconvertido en asesores de los gobernadores de las diferentes regiones del Perú. Concretamente, en este caso, el que nos acompañaba, que es este señor que hay aquí con cara de malo,
era asesor de Óscar Altamirano Quispe, que era el gobernador de Amazonas. Aquí estábamos a punto de salir hacia Llamón. Llegamos al lugar y lo primero que teníamos que hacer era pedir permiso a los curacas, a los jefes de tribu, porque es zona sagrada. Aquí es donde entran los chamanes para iniciarse desde hace miles de años. Tú no puedes entrar porque además te arriesgas de verdad a que te amacheten. Te arriesgas a ello. Hay que pedir permiso, los permisos son muy difíciles. Fueron meses de trabajo porque nos habían dicho que allí había algo. Y ese algo, ¡guau! Ese algo teníamos que verlo. Si era verdad, estaba ahí, teníamos que verlo, fotografiarlo, para, entre otras cosas, poder estar aquí hoy con vosotros y poder enseñároslo. También os digo una cosa, si un nativo de Llamón os dice que son 2 horas, no le creáis. Os puedo decir que para mí fue la jornada más dura de mi vida. Al regreso, hubo compañeros que se quedaron, 2 se partieron un tobillo. Fue durísimo, durísimo, no íbamos preparados para una travesía que se prolongó por 20 horas, atravesando Trocha, que es ceja de selva, es todavía más complicada que la selva de río, porque es selva de montaña, tienes que estar constantemente subiendo, bajando, te agarras a una rama, a lo mejor a una serpiente, es complicado, es verdaderamente complicado. Yo os puedo decir que el regreso fue terrible porque tenía la sensación de muerte, es decir, el corazón se me salía, miraba alrededor buscando alivio y lo que veía era que la gente estaba peor que yo. Pero mereció la pena, porque en esta selva de montaña, acompañados del gran arqueólogo Quirino Olivera, hoy en día sería posiblemente, es sin lugar a dudas, el arqueólogo más importante de América Latina, es el conservador de las tumbas reales del señor de Sipán, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de finales del siglo XX, comparable casi, está a la altura del descubrimiento de Howard Carter en el 22, en noviembre del 22, de la tumba de Tutankamón. Bueno, pues él allí empezó a explicarme por qué aparecían cosas raras. Vamos a escucharle, si os parece. Nos encontramos en la margen derecha del río Marañón, que es el Alto Amazonas, al nororiente del Perú, aproximadamente a unos 1250 kilómetros de la capital de Perú, que es Lima. Estamos frente a unos testimonios extraordinarios de arte rupestre en este sector, que nos muestra no solamente la calidad artística de los grupos sociales que habitaron este territorio, sino también una permanente ocupación. Gracias, Quirino. Vamos para adelante, que si no, no avanzamos. Arte rupestre en estos abrigos de montaña. Precisamente el hecho de que fueran abrigos de montaña ha permitido que se haya preservado con la calidad extraordinaria que tienen. ¿Qué fue lo que empezamos a ver? Pues empezamos a ver esto. Fascinante. Yo me imaginaba, porque tengo mucha imaginación. ¿Se ve? No se ve. Qué pena, es que con la luz... Si pudiéramos apagar, ¿podemos apagar esta primera hilera? Empezamos a ver un arte rupestre muy claro. Y yo, que tengo mucha imaginación, pues hacía ese ejercicio, ¿no? Y me imaginaba al chamán en este lugar, en determinados días, fiestas, solsticios, equinoccios, haciendo sus iniciaciones, en un lugar muy especial. Un lugar que es conocido como el Valle de los Dinosaurios. Ya os voy dando una pista. Empezamos a ver representaciones verdaderamente extrañas, representaciones que nos recuerdan a otras que hay en otras partes del planeta. Seres aparentemente con escafandra. No soy yo el que vaya a decir que son extraterrestres, porque no lo creo. Son representaciones de sus dioses. El chamán, en estado alterado de conciencia, algo vio que luego recreó. ¿Qué fue lo que vio? No lo sé. Pero veíamos, por ejemplo, tipologías diferentes de personas. Había seres muy altos, los que llamaban con cabeza tipo comba, otros más bajitos, con la cabeza aplanada y sujetos por una especie de rayo, intentando introducir a otro más pequeño en una especie pues, de figura geométrica rara. Vais a ver que más adelante en otro lugar pasa más o menos lo mismo. Luego tenemos estas representaciones que se asocian a chamanes. Tenemos esta que podéis ver perfectamente, la burbuja que cubre una especie de cabeza, ¿no? Como un indalo. Da la sensación de que es un indalo. Pero la sorpresa fundamental, este le llamamos pocholo, porque parece que lleva una mochila, pero veis que de ahí, de la hendidura, surge algo que parece un canguro.
Es raro, ¿no? Estas son las pinturas más antiguas, son las más esquemáticas. Esto nos llevaría, según los estudios que realizó la Universidad San Marcos, gracias a la labor de Quirino Olivera, nos remontarían a un periodo de tiempo entre el 13.000 y 15.000 antes de Cristo. Estaríamos hablando de los protoasentamientos humanos en América, de los primeros asentamientos humanos, salvo que allí hubiera antes otra gente. Y llegamos al encuentro con algo imposible. En la parte más recóndita de esta selva de montaña, protegido por un abrigo de montaña también, valga la redundancia, cuando ya pensábamos que no llegábamos, después de 15.000 kilómetros, mucho esfuerzo, mucho tiempo preparando esta expedición, de repente logramos llegar. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Una imagen vale más que 1000 palabras. Da la sensación de que en un tiempo pasado aquí hubo asentamientos humanos que cazaron algo por lo menos parecido a un dinosaurio. No seré yo el que se remonte al periodo cenozoico, no, pero aquí el señor Ulises Gamonal, que aparte de arqueólogo era chamán, por eso pudimos entrar en el lugar, era de los que ofrecía, antes de entrar al sitio sagrado, echaba un poquito de agua o de licor, se lo ofrecía a la Pachamama para que nos dejara entrar en el sitio. Pues él decía que evidentemente no podemos hablar de dinosaurios, tendríamos que hablar de una paleofauna, como el tigre dientes de sable, que sobrevivió en este lugar específico por las condiciones que tiene el mismo sitio, el mismo enclave, que pudo sobrevivir pues casi como una especie de microdinosaurios, una involución de los antiguos saurios que llegaron a sobrevivir hasta que allí llegaron los primeros asentamientos humanos. Y no solo eso, además les sirvieron de comida. Cuando yo vi esto pensé, ¿y si aquellos que hicieron las piedras de Ica representaban lo mismo? Ahí lo dejo. Ay, que no me va a dar tiempo. Voy a ir muy rápido. Otra de las culturas, os decía, que estas culturas, tengo la sensación de que en el pasado navegaron, se mezclaron, aportaron conocimientos. Aquí está una de mis favoritas, no sé si lo veis, lo vais a ver mejor, pero aquí en lo alto, a 3.000 metros de altitud, hay una ciudad perdida. Para llegar no os digo lo que es. Se llama Cuelap, la ciudad, lo voy a decir, de los chachapollas. Esto es una cuestión fonética. Cuando llegaban los cronistas que acompañaban a los conquistadores, pues, ¿esto cómo se llama? Chachipuya. Pues ya está, chachapollas. Pasó igual con Yucatán, no sé si lo sabéis. Llegaron los conquistadores, a ver, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Huitapán, que significa, ¿qué dice este? Yucatán. Pumba, y le pusieron Yucatán. Bueno, pues en este caso, Chachapuyas, su significado es bellísimo. Los hombres de la niebla. Porque vivían siempre por encima del manto de las nubes. Era un pueblo extraño. Estamos en Perú, donde el Inca ya tenía una fuerza extraordinaria. Todos sabemos cuáles son los rasgos faciales de un Inca puro. Cetrino, bajito, la nariz prominente, casi como la mía. Pues eso. Pero esta gente era extraña. El Inca Garcilaso aseguró en una de las crónicas que esta gente era tan rubia o tan pelirroja, con los ojos tan azules y la piel tan blanca, casi merecedora de los dioses, de los monarcas de la vieja Europa. Era un pueblo que estaba absolutamente desubicado. Un pueblo que además construyó a estas alturas fortalezas. Pero ¿para defenderse de quién? ¿Quién iba a subir a 3.000 metros de altitud con la geografía tan brutal que tiene esta zona del Amazonas peruano? Pues ellos llegaron a la conclusión de que se defendían no de lo que venía de abajo, sino de lo que venía de arriba. Y arriba estaban los dioses. Cuelap es una auténtica maravilla. A mí me fascinó porque es lo que podemos ver. Podemos ver lo que pudo ser Machu Picchu. Machu Picchu es un plató extraordinario donde está siempre la eterna llama ahí colocada en medio para que te saques la foto. Hoy en día Cuelap todavía permanece virgen. Tienes las llamas paseando libremente por el entorno. Tienes el Tintero, que es el templo principal. En su interior a 14 metros se encontraron restos óseos, con lo cual pues se supone que los realizaban rituales encima. No os voy a contar la experiencia que viví arriba porque es la leche y no hay tiempo. Bueno, digamos que el chamán que nos acompañaba, Ulises Gamonal, realizó una especie de ritual en el que todos pedimos una serie de cosas. Esas cosas que se pidieron se cumplieron. Y la sensación que yo tenía arriba cuando estaba el chamán actuando
pues era que el sitio temblaba, como si estuvieras encima de una olla a presión. Cuando me acerqué a mi compañero Juanjo Revenga, estaba lívido. Digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿no has notado cómo esto se mueve? Digo, sí, dice, le he preguntado a Ulises y me ha dicho que es que eso era lo propio que ocurría cuando se activaba el tintero, cuando se activaba este templo. Bueno, me imagino que la sugestión también tiene mucho que ver. No muy lejos está la Laguna de los Cóndores, un sitio maravilloso. En la Laguna de los Cóndores están los sarcófagos de Carajía. No sé si los veis. Venga, a ver quién lo descubre. Bueno, venga, voy a ir rápido. Ahí los tenéis. Hay que descolgarse hasta ahí para colocar esto. Hablamos de personas con piel blanca, ojos azules y pelo rojo. Hablamos de sarcófagos en los que metían a sus muertos. Hablamos de que, joder, perdón, cómo se parece a los moáis de Isla de Pascua. Donde nos encontramos, paso de la historia de cómo se inicia todo, de cómo se descubre, nos encontramos con personas con rasgos indoeuropeos. Es decir, piel blanca que nada se corresponde con las características de las islas polinesias que hay a 2.000 kilómetros de distancia de las Marquesas. Estamos hablando de que Isla de Pascua se encuentra a casi 4.000 kilómetros de las costas de América y a 3.700 de las costas de Tahití. Es el lugar por méritos propios más aislado del planeta, donde los primeros descubridores se encuentran con estas figuras. No sé si sabéis que el nombre de Isla de Pascua, aparte de Tepito Hottehenua, que significa el ombligo del mundo, y sin lugar a dudas lo era, quedaros con ese concepto, también era Mara Kiterangi, los ojos que miran al cielo. Motivo no le faltaba para ello. En la cantera del Rano Raraku encontramos estos moai. El enigma es ya no solo cómo llegaron allí los primeros pascuenses, sino cómo decidieron levantar los primeros moai. Si os parece, en el turno de preguntas os contesto a esto porque si no, no va a dar tiempo. Me aprovecho de que alguien, por favor, que me la haga la pregunta. Voy rápido. Ahí tenemos unos dioses, hombres pájaro, que posteriormente vamos a encontrar también en el altiplano, concretamente en la gran ciudad de Tiahuanaco, rodeando con un bastón de mando al Viracocha. ¿Qué relación había entre una cultura u otra? Pues en teoría ninguna. Estas son las islas Motuit y Motucao, donde se celebraba la fiesta del Tangata Manu. Habéis visto seguramente que se colocaban una cestita en la cabeza, bajaban por una ladera tremendamente empinada, tenían que ir allí cuando el pájaro manutara, el pájaro fragata, que aparte de feo debía de ser bastante escandaloso porque oían los graznidos procedentes del mar y entonces se iniciaba este ritual. Un ritual que consistía en coger el primer huevo de la primera puesta de este pájaro. El problema es que los que casi perdían los suyos eran los que participaban en esta aventura porque tenían que atravesar esta región de mar que estaba absolutamente plagada de tiburones. El que llegaba era un héroe y además durante ese año se convertía, como os digo, en el Tangata Manu, que era el líder de todos los clanes que habitaban en Isla de Pascua. También había demonios. Yo tuve una experiencia con uno en Isla de Pascua. Hay muchas coincidencias, por ejemplo, Guillén de Gevesi, en el año 1900 y pico, no recuerdo ahora mismo exactamente el año, pues realizó un estudio comparando la escritura de Pascua, que aparece en estas tablillas, las tablillas Rongo Rongo, con la escritura de Mohenjo-Daro en el subcontinente asiático. Y llegó a la conclusión de que había más de 150 caracteres exactamente iguales. ¿Habéis oído eso del inglés con 1000 palabras? Bueno, pues en este caso, con 150 caracteres, ya estamos en posición de poder decir que no es casualidad, que si son símbolos iguales es porque ambas culturas pudieron converger en algún momento. Si a ello añadimos las características faciales tan propias de esa región del subcontinente asiático, pues podemos decir que esa gente podía proceder de ahí, aunque ellos aseguraban que venían de Jiva, que era un continente que se hundió en la noche de los tiempos y cuya parte más alta, la montaña más alta, era precisamente Isla de Pascua. Ay, qué pena. Bueno, tenemos también en la técnica constructiva, si vemos los ajus, son las plataformas funerarias que sostienen los moai, vemos que la técnica constructiva es exactamente igual que la que se aplica en el incanato. Ahí tenéis, esta es la calle Atún Rumilloc, en el Cuzco. Ahí está la célebre piedra de los 12 ángulos. Mirad cómo ensamblaban la piedra. Es que es increíble. Es que por aquí hay una piedrecita que pesará 2 kilos y que está ensamblada entre piedras de cientos de kilos, incluso de toneladas. Bueno, pues en Pascua, en los ajus, se aplicaba la misma técnica. Nos dice la historiografía oficial que esto es imposible, porque en hombre del pasado, el inca en concreto no se metía en el agua ni para bañarse. ¿Algo ocurrió entonces? ¿Volaban? Pues no lo sé, pero lo cierto es que el vestigio está ahí.
Voy a poner brevemente, porque el gran enigma también es cómo los desplazaba. Fernando Jiménez del Oso. Y el Moai trasladado hasta abajo. Allí, puesto en pie, y el Moai quedaba dispuesto para ser trasladado a otra parte de la isla. Pero estoy hablando de traer, llevar, trasladar, como si eso careciera de importancia. Y el traslado de los Moais es uno de los misterios más inquietantes de la isla de Pascua. Muchos de estos Moais, la mayoría, pesan 20, 30, 40 toneladas. Y a veces se llevaban hasta una distancia de 15, 16 kilómetros a puntos muy lejanos de la isla. Sin embargo, el peso parecía no importarnos demasiado. La respuesta arqueológica es inmediata, a base de rodillos, cuerdas y centenares de hombres arrastrando. Es cierto que hace siglos esta isla tuvo árboles, pero tantos y tan corpulentos como era necesario. El suelo fértil de la isla alcanza unos 50 centímetros de profundidad en el mejor de los casos. No lo habría permitido, porque además de los 390 moais que hay en el Gran Relato, hay otros 600 y pico repartidos por el resto de la isla. Más de 1000 moais. Iban solos. Eso es lo que decían los viejos pastores. Se movían por el mar, una especie de energía espiritual, mágica, de la que ellos, los moais, eran condensadores. Es una respuesta absurda. Las gentes civilizadas no podemos admitirla, pero lo cierto es que no tenemos una mejor. No tenemos una mejor, ¿cómo se le echa de menos, verdad? ¿Cómo se le echa de menos? Qué gusto de escucharlo. Para que os hagáis una idea, eso que veis al fondo es el Aju Akibi, es posiblemente el Aju, la plataforma funeraria más conocida de Pascua. Bueno, pues cuando intentaron levantar los Moai porque estaban tumbados, tuvieron que llevar retroexcavadoras para levantar hasta pesos de 80 toneladas, porque no había forma. Solo lo que veis arriba, el gorrito que tiene encima el Moai, ya pesa 5 toneladas. Tú le preguntas a los actuales Rapa Nui, a los pascuenses, cómo levantaron esto y te hacen fuerza bruta. No te lo crees ni tú. Voy a terminar. Voy a hablaros de la forma en que se ha intentado, reintentado levantar. Bueno, pues no se ha podido. Os iba a hablar también de Tiahuanaco, la ciudad de los viracochas, la relación que tiene con toda esta historia, cómo aquí vemos también cómo se adoran a los cultos de los hombres pájaro, igual que en Pascua, cómo tenemos monolitos como el Benetín Ponce, que parece que más que del pasado vienen del futuro, de las diferentes razas que están representadas en el Kalasasaya, que supuestamente habitaban esa tierra antigua. Vemos cosas sorprendentes, de la Puerta del Sol, la Puerta de las Estrellas, rota en su dintel principal para que los hombres no atravesaran al mundo de los viracochas como se hacía en el pasado. Os hablaría también de Tassili en Argelia, de los seres con escafandra que aparecen en esos paredones de montaña, tan parecidos a lo que hemos visto en Yamón, tan parecidos a lo que hay en Baja California, tan parecidos a tantos y tantos lugares que no coincidieron ni cronológica ni físicamente. Os hablaría también de Toro Muerto, donde hay más de 5.000 piedras grabadas y donde aparecen también estas representaciones, los danzantes, unas criaturas que nadie sabe quiénes son, de Nazca, por supuesto. Pero, para terminar, lo siento, pero para terminar, de Palpa, por supuesto, yo creo que la conclusión es que existió una humanidad capaz de navegar las aguas del planeta, capaz de compartir conocimiento, capaz de crear nuevas sociedades, capaz de reflejarlo de múltiples formas, capaz de creer en sus sueños, de creer que era posible. Decía el escritor Doug Larson que algunas de las hazañas más grandes de la humanidad han sido obra de personas que no eran lo bastante listas para comprender que era imposible. Esa persona que no fue bastante lista para comprender que era imposible, la quiero recordar en su última fotografía, como siempre con las botas puestas, en Jordania, muy poquito tiempo antes de irse. Joder, cómo me cuesta, ¿eh? Él pensó, Fernando Jiménez del Oso pensó que este mundo era maravilloso y que estaba absolutamente plagado de enigmas. Fue consciente de que había muchas cosas que contar y además lo hizo con una maestría extraordinaria. Pero ¿sabéis lo más importante? Que Fernando, al igual que esa gente del pasado, fue un hombre que soñó y que además nos hizo soñar. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía.
Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.